La cuarta noticia que quiero también comentar es la salida de los Estados Unidos de Afganistán y la acelerada reconquista de incluso la ciudad capital, Kabul, por parte de los talibanes en ese país. Hay que recordar que Afganistán fue uno de dos países invadidos por los Estados Unidos. En el caso específico de Afganistán, el involucramiento estadounidense dio inicio con un mega bombardeo realizado en octubre del año 2001, seguido de los sucesos del 11 de septiembre de ese año, aquí. Hay que recordar que Afganistán e Irak, que fueron los dos países últimamente invadidos, fueron países que no tenían una relación verdaderamente directa con los sucesos del 11 de septiembre. Más bien, si había un país que uno podía vincular a los sucesos del 11 de septiembre, ese país hubiera sido Arabia Saudita, que era desde donde se supone que se originaron precisamente los viajes de las personas que se supone perpetraron, ¿verdad?, los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001. Hay que recordar que la presencia de los Estados Unidos por la mayor parte de los últimos 20 años ha significado una enorme pérdida de vidas humanas. Cerca de 47,000 personas civiles murieron a lo largo de este conflicto. A eso se le suma también cerca de 70,000 soldados afganos que también perdieron su vida a lo largo del conflicto. Los Estados Unidos mismos presentó un reporte de pérdidas en cuanto a bajas efectivas de aproximadamente 2.250 soldados muertos en combate y alrededor de 21,000 soldados que fueron heridos, que fueron lisiados en el curso del conflicto. Esto sin hablar del impacto en el plano de salud mental que seguramente va a seguir teniendo por décadas en la vida de miles y miles de personas. Hay que también señalar que además de estas bajas en las Fuerzas Armadas, hubieron también cerca de 3.800 estadounidenses muertos, pero no necesariamente de Fuerzas Armadas, sino de empresas dedicadas a prestar servicios militares privados en Afganistán, lo cual denota también cómo esta presencia militar en Afganistán al final de cuentas fue un negocio redondo para empresas dedicadas a servicios privados de seguridad pública y servicios militares incluso, que se han lucrado enormemente a lo largo de los últimos 20 años. Esto me lleva también a destacar el hecho que se gastó solamente en el caso de Afganistán aproximadamente 2.5 millones de dólares. Es decir, para que tengamos una lógica comparativa, la propuesta de ley que el Senado está considerando en este momento para mejorar la infraestructura convencional anda más o menos por 1 millón de millones. Es decir, que se gastó significativamente más en Afganistán a lo largo de los últimos 20 años. Quiero ofrecerles el dato también que en el año 2000 habían en Afganistán aproximadamente 21 millones de habitantes. Si se hubiera dividido 2.5 millones de dólares entre 21 millones de habitantes, se hubiera tocado a cada ciudadano afgano aproximadamente 119,000 dólares. Es decir, se le hubiera cambiado la vida, ¿verdad? A toda esa población si hubiera habido una aplicación directa de esos recursos financieros que, a diferencia de mejorar las cosas para bien en Afganistán, simplemente enriquecieron, ¿verdad?, a empresas dedicadas a servicios múltiples, sin hablar de los contratistas militares que también se han beneficiado enormemente. Así es que es una pena realmente lo que está pasando, porque la llegada de los talibanes de regreso al control político de Afganistán, siendo un partido teocrático, una fuerza política fundamentalista religiosa, no augura nada bueno, ¿verdad?, para la población de ese país, y debemos de seguir observando con ojo crítico y especialmente con un análisis histórico de lo que ha significado a lo largo de siglos la presencia de poderes coloniales, neocoloniales,
esta parte del territorio por más de 100 años. Así es que hay que seguirle la pista a esta noticia porque seguramente tendrá también implicaciones a futuro de la política exterior de Estados Unidos. Muchas gracias.